Washington y Seúl acordaron definitivamente el despliegue del sistema antimisiles en territorio surcoreano. Corea del Sur defiende el sistema como mecanismo de defensa. Corea del Norte debe saber bien por qué desplegamos el THAAD. El despliegue es para responder a las provocaciones nucleares y de misiles de Corea del Norte, pero Pyongyang ha estado protestando contra el despliegue. La tensión aumentó en la península coreana después que hace unas 3 semanas el Pentágono anunció el envío de un portaaviones nuclear y su grupo de ataque hacia las aguas cercanas a Corea del Norte. El despliegue coincide con una nueva maniobra militar de Estados Unidos y Corea del Sur, ejercicios que podrían echar más leña al fuego. En primer lugar, denunciamos fuertemente que Corea del Norte está amenazando la paz y la estabilidad de la comunidad internacional con 5 lanzamientos de misiles este año y amenazas de una guerra nuclear. También acordamos tomar fuertes medidas punitivas contra Pyongyang en caso de nuevas provocaciones. Corea del Norte, sin embargo, no ha bajado el tono ante esas advertencias. Ha vuelto a arremeter contra Estados Unidos y amenazó con una guerra hasta su final. Ahora que Estados Unidos ha sacado su espada para matarnos, nosotros también sacaremos nuestra espada justiciera y lucharemos hasta el final. Mataremos a los imperialistas estadounidenses con nuestro poder revolucionario y nuclear. Durante las últimas semanas, la península coreana ha vivido una tensa situación bajo la sombra de una posible guerra. La llegada de Donald Trump y sus continuas amenazas contra Pyongyang han echado leña al fuego. China, irritada por el despliegue del sistema de defensa aérea de alta altitud terminal, conocido como THAAD, prometió realizar maniobras militares para salvaguardar su seguridad nacional. El ejército chino llevará a cabo ejercicios militares de fuego vivo durante 5 días y probará un nuevo equipamiento para garantizar firmemente su seguridad nacional, la paz y la estabilidad regionales. Este miércoles Estados Unidos instaló el THAAD en Corea del Sur, lo que causó la ira de los mismos ciudadanos surcoreanos que miden los efectos de los potentes radares del sistema en la salud. La instalación coincidió también con otra gran maniobra militar, Washington-Seúl, que echó más leña al fuego de la ya tensa situación de la península. De acuerdo con la conciencia que compartimos con Estados Unidos sobre la seria situación de seguridad que enfrenta la península coreana, vimos la necesidad de asegurar lo más rápido posible la capacidad de operación estratégica del THAAD. Corea del Norte, a su vez, no se quedó de brazos cruzados y realizó ejercicios de artillería con fuego real. Todo ello mientras, en casa, la administración del presidente estadounidense Donald Trump intenta convencer a los senadores de aumentar las presiones a Corea del Norte por sus pruebas nucleares y de misiles. Dada la impredecibilidad del régimen norcoreano, se ha generado una situación ciertamente inquietante, que todos nosotros debemos tomar en serio. También podría preocuparnos la posibilidad de un malentendido. Hace unas 3 semanas, Estados Unidos envió su portaaviones nuclear, USS Carl Vinson, a las aguas cercanas a Corea del Norte. Pyongyang denunció esta presencia militar en la región y siempre ha criticado el despliegue del sistema THAAD y las maniobras conjuntas entre Washington, Seúl y Tokio por provocadoras. El mundo de hoy es un lugar peligroso e impredecible. El último año fue el más violento de los últimos 25 años, con más muertes registradas por conflictos y guerras. Hoy en día, países enteros están sumergidos bajo las ruinas y antiguas tensiones se están volviendo a acumular. ¿Qué países son los más probables de encender la chispa de la Tercera Guerra Mundial? Hoy veremos a los países que representan un peligro real de acabar pulsando el botón del apocalipsis. Empecemos. Número 10. Corea del Norte. Corea del Norte es un país sumamente empobrecido, pero el país es una dictadura totalitaria. Desde la guerra de Corea en los años 50, la península coreana ha estado dividida en el norte comunista y el sur capitalista. Después del colapso soviético, Corea del Norte experimentó una hambruna que mató a millones de personas, pero eso no evitó que la tiranía de la familia Jong no perdurara en el poder. Hoy Corea del Norte es un país fuertemente armado. En el 2006 comenzó su programa atómico, a pesar de la oposición de todos los países del planeta. Se estima que tienen un total de 50 armas nucleares, con capacidad de atacar cualquier ciudad japonesa o surcoreana. Varias veces el dictador de Corea del Norte, Kim Jong-un, ha amenazado borrar a Seúl del mapa y a la vez invadir el sur con sus más de 2 millones de tropas. Su histórico aliado, China, ya se está cansando de la actitud egocentrista de Corea del Norte, pero a la vez no permitirá que ésta sea atacada por Estados Unidos. China y Corea del Norte tienen un tratado de defensa que está vigente hasta el 2021.
Ya China ha dicho que meterá las manos al fuego por Corea del Norte. Una guerra en la península coreana haría que la defensora de Corea del Sur entre en el campo, Estados Unidos, y por el otro lado, la defensora de Corea del Norte, China, también, enfrentando a estas dos superpotencias. Número 9. China. Pasando al defensor de Corea del Norte, China es hoy la segunda potencia del mundo, y dentro de algún tiempo será la primera. China está invirtiendo cada vez más en armas y está equipando su ejército para igualar o superar al de Estados Unidos. En el 2040 Estados Unidos y China estarán en equidad de condiciones, tanto económicas como militares. El problema de China es que tiene una actitud un poco hostil hacia sus vecinos asiáticos, especialmente en lo que concierne al mar meridional de China, un área reclamada por más de 6 naciones. El conflicto de mar de China meridional es tan complejo que lo dejaré para otro video, pero en resumen, naciones como Filipinas, Vietnam, Brunei y Malasia reclaman algunos sectores de este mar, pero China reclama su mayoría, y ha estado construyendo islotes artificiales con bases militares para reforzar su presencia. Recientemente el Tribunal de La Haya falló en contra de China por sus reclamaciones, pero China ya admitió que no reconocerá el fallo, y si es necesario, usará la fuerza para hacer respetar su derecho. Un conflicto armado entre estas naciones podría arrastrar a Estados Unidos al campo de batalla, que ya ha manifestado que apoya las reclamaciones de las otras naciones asiáticas, y no las de China. China es un país nuclearmente armado, con un aproximado de 260 armas nucleares. Número 8. India. La India es un país nuclearmente armado y en términos legales no autorizado a tener armas nucleares. No es parte del Tratado de No Proliferación Nuclear. India mantiene disputas territoriales con Bangladesh, China y Pakistán. Pero el principal problema de la región es Cachemira, una zona en disputa entre Pakistán, China e India. Ya han ocurrido 2 guerras entre China y Pakistán por esta región, al igual que una entre China e India. Las zonas sin disputa aún siguen en reclamación, y ocasionalmente hay escaramuzas entre Pakistán e India por la zona limítrofe. Los 3 países, India, Pakistán y China, están nuclearmente armados. El único que tiene derecho a poseer armas nucleares bajo el tratado es China. India es un país sumamente poderoso en el sentido económico y militar. Las turbulencias de la zona no descartan un posible conflicto en el futuro y que pueda acarrear el uso de armas atómicas para solucionar los problemas. Con su vecino Pakistán han tenido una relación muy tensa, no muy pacífica que digamos, a pesar de esfuerzos por normalizar las relaciones. Ambos países en el pasado ya se han amenazado mutuamente de atacarse nuclearmente si el caso lo amerita. El riesgo que estos 2 países tienen es sumamente grave. Tienen ejércitos muy poderosos y no se deben subestimar para nada. Un error y Asia puede acabar en un hongo atómico. Número 7. Pakistán. Como se dijo en la parte de India, Pakistán e India tienen zonas en disputa y han tenido guerras. Pakistán es un país que también posee armas atómicas, un aproximado de 140, de una forma ilegal, ya que no está autorizado por el tratado. Pakistán es un país sumamente pobre e inestable. Los talibanes están presentes en algunas partes del territorio pakistaní y con frecuencia cometen atentados contra la población civil. En algunas ocasiones los mismos talibanes y milicias han tratado de atacar los centros donde están almacenadas las cabezas nucleares para robarlas. Estados Unidos ya se ha mostrado preocupado al respecto. Según los informes, las condiciones de seguridad de las instalaciones nucleares de Pakistán son deplorables y en un futuro se podrían hurtar armas atómicas. En este caso, si el arma nuclear terrorista es detonada en una ciudad como París o Moscú, podrían fallecer hasta 1 millón de personas en un instante. El riesgo de terrorismo nuclear es real, especialmente viniendo de estados que podrían auspiciar el terrorismo como Corea del Norte o que presentan fragilidades en sus sistemas de seguridad nuclear como Pakistán. Número 6. Irán. La República Islámica de Irán es enemigo a muerte de Israel y ha prometido varias veces borrarlo de la faz de la tierra, situación que preocupaba a Israel y a Estados Unidos, dado que Irán estaba construyendo centrales nucleares supuestamente para fines pacíficos, pero científicos de la Organización Internacional de Energía Atómica denunciaban falta de claridad y que se ocultaba información, aludiendo a sospechas que se podría estar trabajando en crear un arma atómica. Hoy Irán y las 6 potencias mundiales han firmado un acuerdo sobre su programa nuclear, en el cual se levantaron las sanciones que tenían ahogado a Irán, a cambio de que se comprometa a no desarrollar armas atómicas y estar bajo inspecciones constantes de la Organización Internacional de Energía Atómica. A pesar de esto, Israel no quedó satisfecho y dijo que solo es cuestión de tiempo para que Irán obtenga la bomba. Irán es el rival eterno de Arabia Saudita. Ambos países tienen mucho petróleo, dinero y se apegan fuertemente a la ley islámica. Pero Arabia Saudita es un país en el cual la mayoría de la población es parte de una rama del Islam, que son los suní. E Irán es una parte de la cual la mayoría de la población es parte de la otra rama del Islam, los chiita. Ambos países financian el terrorismo y se combaten indirectamente financiando a grupos insurgentes a través del Medio Oriente y el mundo. Número 5. Siria. Siria está sumergida en una profunda guerra civil. El país está simplemente destrozado y tardará décadas en reconstruirse. En Siria hay más de 5 guerras activas. Sería extremadamente complicado narrar todos los frentes, pero existen grupos separatistas sirios,
grupos de oposición, los kurdos, el Estado Islámico, el gobierno sirio, Rusia, la coalición internacional contra el Estado Islámico, la OTAN, Arabia Saudita y demás. En total, hay más de 65 naciones involucradas en la guerra en Siria. La situación es simplemente un desastre. En cualquier momento Rusia se puede enfrentar contra Estados Unidos en el terreno, o bien Turquía contra Rusia. El problema radica en que existen varios bandos en esta guerra. Rusia apoya al gobierno sirio que lucha contra los rebeldes sirios, que a su vez luchan contra el Estado Islámico y el gobierno sirio, pero que a la vez son apoyados por los Estados Unidos y Europa, mientras que los kurdos que combaten al Estado Islámico son bombardeados por Turquía, pero apoyados por los Estados Unidos, convirtiendo la situación en una guerra total entre varios bandos. No sería de sorprender que un incidente pueda hacer que estalle la próxima guerra mundial. Ya en noviembre de 2015, Turquía derribó un jet ruso, haciendo que la tensión llegara a su máximo en la OTAN, casi estallando una guerra. Número 4. Egipto. Egipto hace un tiempo era el sueño favorito de todo turista, las pirámides de Giza, el río Nilo, las tumbas, etc. Hoy ya no es el caso. El país está infectado por terrorismo islámico, una inestabilidad política extrema y atentados frecuentes en las principales ciudades del país. El Estado Islámico tiene presencia en la península del Sinaí y desde allí tumbaron un avión ruso hace un año cuando pusieron una bomba a bordo. Otros aviones partiendo hacia y desde Egipto también han sido derribados a causa del terrorismo. La economía de Egipto, que era sumamente dependiente del turismo, se ha desplomado. El país está en una profunda crisis económica a causa de la reducción de turistas. Esto ha impactado también al gobierno egipcio, que recién en 2011, después de que Hosni Mubarak fue derrocado, experimentó sus primeras elecciones democráticas, pero fueron un desastre y los militares asumieron el poder. Egipto era considerado uno de los países más desarrollados de África y uno de los próximos países más prósperos. Su inestabilidad ha acabado con el sueño egipcio y hoy es visto como un estado fallido que puede ser el detonante a una guerra regional y después mundial. Número 3. Turquía. Turquía tiene su potestad cambiar el destino de Medio Oriente o Europa. Turquía es el filtro de millones de refugiados sirios que desean ir a Europa pero ya no pueden. Asimismo, Turquía tiene en su territorio más de 3 millones de refugiados sirios que escaparon de la guerra. Turquía apoyaba la institución del presidente Bashar al-Assad en Siria y financió grupos para sacarlo del poder. Después la guerra civil siria tomó lugar y Turquía no se quiso entrometer dentro de la guerra civil y peor en la lucha contra el Estado Islámico, hasta que este atacó su frontera. Ahí Turquía reaccionó. Hoy Turquía está literalmente al borde de la zona más desastrosa que hay en el planeta. Un pequeño error más, como el derribamiento del jet ruso que tumbó hace un tiempo, podría hacer que Turquía se entrometa más en esta guerra y termine peleando mano a mano con las fuerzas rusas, en el que Rusia ya dijo que no descarta el uso de armas atómicas si otras potencias se entrometen bruscamente en esta guerra. Francia y Alemania bombardean constantemente Siria en represalia a los ataques terroristas en Europa y exigen a Turquía que filtre efectivamente a los refugiados, pero Turquía chantajea a Alemania, que desea una adhesión rápida a la Unión Europea, o al contrario, abrirá el camino a los refugiados, desatando una crisis sin precedentes. Número 2. Rusia. Rusia es el país con más armas nucleares del mundo, con un aproximado de 8.000 cabezas nucleares. Rusia fue la heredera de la Unión Soviética, que estuvo entre las dos más grandes superpotencias del mundo durante la Guerra Fría. A pesar de que hoy Rusia no es lo que fue la Unión Soviética, aún es un país extremadamente poderoso y con capacidad de volar toda la faz de la Tierra. Rusia ha tenido tensiones históricas con Estados Unidos y Europa, pero con la crisis ucraniana de 2014, Rusia fue sancionada duramente por la Unión Europea y Estados Unidos. Rusia, desde ese entonces, ha tenido roces con la OTAN en Siria y en los países bálticos, donde constantemente viola el espacio aéreo de países como Lituania y Estonia. Ucrania acusa a Rusia de mantener tropas en el este del país y dar apoyo bélico a los separatistas prorrusos, algo que Rusia niega. Crimea se incorporó a Rusia después de un referendo, el cual fue criticado como poco transparente por Ucrania, Estados Unidos y Europa. Rusia ha mandado sus tropas a Siria para luchar contra los rebeldes sirios y en apoyo al gobierno sirio de Bashar al-Assad, a la par de luchar contra el Estado Islámico. Rusia y Estados Unidos ya se han amenazado varias veces en varios lugares del planeta, dentro de Siria, en los países bálticos, en Ucrania y en Europa. Las tensiones históricas podrían explotar en cualquier momento, llevando el mundo a su fin. Número 1. Estados Unidos. Los Estados Unidos es la potencia militar y económica más grande que existe. Desde tiempos inmemorables han estado involucrados en guerras, conflictos y golpes de Estado. Estados Unidos en varias ocasiones ha invadido e intervenido en países por diversas razones. Algunos han terminado en un total desastre como Irak, que ahora junto a Siria son un dolor de cabeza para el mundo entero. Estados Unidos tiene presencia militar en más de 35 naciones alrededor del mundo. Estados Unidos tiene un total de 7.000 cabezas nucleares de varias capacidades, dentro de submarinos, silos nucleares y en bases militares de naciones aliadas como Alemania y Turquía. Estados Unidos está involucrado en las operaciones militares de Siria e Irak.
a la par de su presencia en la península coreana junto con Japón, que irrita y enoja a China. Estados Unidos gasta más de 600.000 millones de dólares en su presupuesto militar cada año. Gasta más que las 6 naciones que le siguen en gasto militar. Estados Unidos, independientemente del presidente que tenga, es un país con una política intervencionista en cada rincón del planeta. Su constante amenaza de tomar acción militar contra Corea del Norte, Siria e Irán pueden desatar la furia de Rusia y China y empezar la tercera y última guerra mundial.